Estimados alumnos, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos al curso de formulación de proyecto de inversión o proyectos 1. Un saludo cordial del docente magíster Edinson Fernández Vega. Iniciamos con la formulación de este pensamiento. Diseñando un proyecto de inversión, usted podrá generar su propio negocio o ampliarlos si existiese ese negocio. Empezamos con los aspectos generales del proyecto de inversión, que corresponde a la lección 1 y 2. En primer lugar, debemos definir qué es un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento del problema que tiende a resolver una necesidad humana. Este es un concepto muy simple, muy básico, planteado por los hermanos Zapag, que básicamente responde a la existencia de cualquier tipo de negocio o empresa y está relacionado fundamentalmente con la necesidad humana. Se entiende que todas las personas tienen necesidades que satisfacer, ¿de acuerdo? Y tan solo por eso, porque las personas tenemos necesidades insatisfechas, es que existen empresas que generan bienes y servicios que van a satisfacer nuestras necesidades. A eso se refiere este concepto. Ahora, también tenemos la definición de Walter Andía Valencia, que nos dice que un proyecto de inversión es el conjunto de estudios que, en base a información y antecedentes, se puede determinar las ventajas y desventajas que se originan al asignar recursos para la producción de bienes o la realización de servicios. ¿De acuerdo? Entonces, este concepto reitera o lo toma en función al proceso que en sí comprende el proyecto de inversión. Un concepto clave es que realmente el proyecto de inversión está basado en un conjunto de estudios, pero esos estudios son ordenados, tienen una secuencia, tienen un orden, definiendo cuál es el proyecto que uno va a desarrollar, definiendo los objetivos, el estudio de mercado, tamaño, localización, ingeniería, costos, flujo de caja, estado de ganancias y evaluación. Y otro aspecto que menciona Walter Andía es que nos dice información y antecedentes. Si el proyecto no se elabora pues en un escritorio, necesariamente se tiene que recopilar información acerca del proyecto, información técnica, información de mercado, información sobre la producción, sobre los costos, etc., ¿no? Y antecedentes porque también hay información histórica, pasada, que es necesario recopilar para poder analizar. De esta manera, al organizar toda esta información, finalmente el inversionista va a poder tomar una decisión respecto a que si le conviene o no. En otras palabras, si es rentable o no es rentable ese proyecto. Por eso acá dice ventajas y desventajas. ¿De acuerdo? Que se originan sobre todo al asignar recursos, o sea, capital para producir bienes, para realizar servicios. Esto es básicamente el concepto que nos da Walter Andía Valencia. Un proyecto surge como respuesta a una idea que busca ya sea la solución de un problema o aprovechar una oportunidad existente. ¿De acuerdo? Entonces, alguien en algún momento tiene una idea de negocio, observa el mercado y observa un fenómeno importante. ¿Cuál es? Demanda, ¿no? ¿Qué es la demanda? Es cuando hay muchos compradores que tienen necesidad de ese bien o ese servicio y la oferta no cubre básicamente esa demanda. Por lo tanto, se requiere más oferta. Es ahí donde el inversionista tiene la idea de poder también participar de esa oferta y crea su negocio, crea su empresa para poder también generar esos bienes o esos servicios y poder cubrir esa demanda insatisfecha. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere esto.
Entendiendo por inversión el proceso de transformación de recursos en nuevos medios de producción. ¿Cómo surgen los proyectos? Los proyectos surgen debido a que existen necesidades insatisfechas, y resalto este aspecto porque ya lo he mencionado, así como lo menciona también los hermanos Zapag cuando entienden a esto por necesidades insatisfechas como problemas. Pero también puede ser una oportunidad de negocio. ¿Ya? ¿Cuándo es una oportunidad? Cuando vemos que hay una alta demanda de ese bien o servicio y que la oferta no cubre. Eso es una muy buena oportunidad para invertir. En consecuencia, representa pues una solución adecuada, creativa y eficiente a la solución de esos problemas que están relacionados, vuelvo a reiterar, con la satisfacción de las necesidades. Entonces, de esta manera, el proyecto busca una solución inteligente al enfrentamiento de un problema económico y esta solución, por lo general, tiende a resolver una necesidad humana en cualquiera de sus variantes. Entonces, el estudio de un proyecto tiene como finalidad dar la mejor solución a estos problemas como los que se ha planteado anteriormente y así poder disponer de la información necesaria que nos permita tomar decisiones sobre asignación de cantidades de dinero, de capital, hacia la opción más eficiente y viable. Lo que uno espera de la inversión o lo que un inversionista espera de su dinero es que genere rentabilidad. Nadie invierte por nada. Uno invierte para ganar, para obtener ganancias, ¿de acuerdo? Pero no nos podemos arriesgar a invertir en un proyecto que no sabemos si realmente es rentable o no. Es decir, no podemos invertir al azar. Tenemos que reunir la información, organizarla, sistematizarla, analizarla y ver, realmente evaluar esa decisión antes de invertir para tener los elementos de juicio y poder invertir en ese proyecto. ¿Cuál es el objetivo fundamental del proyecto de inversión? Es reunir, reitero, los elementos de juicio que nos permitan tomar decisiones relacionadas con respecto a la asignación de los recursos disponibles. ¿De acuerdo? Pero hay un concepto importante aquí, ¿ya? Decisiones racionales, no decisiones por intuición, por jugar al azar. Son decisiones racionales. ¿Y qué es racional? Significa pues que está basada en la razón, en la inteligencia, ¿ya? Entonces, lo cual significa que estos deben asignarse a las actividades en que produzcan la mejor relación entre los costos y los beneficios para la persona, entidad que toma las decisiones de asignación de los recursos. Entonces, aquí ya estamos haciendo referencia a lo que es evaluación. Para tomar la decisión finalmente de invertir o no, pues primero tenemos que encontrar esa relación, costo-beneficio. Cuánto voy a invertir y cuánto de beneficio me va a generar, ¿de acuerdo? Y sobre ello, invierto o no invierto en ese proyecto. Los estudios del proyecto de inversión, según los hermanos Zapag, está formado por 4 estudios. ¿Ya? Un primer estudio que es el estudio de mercado, luego sigue un estudio técnico que comprende a la vez tamaño, localización e ingeniería, luego está el estudio de la organización y finalmente el estudio económico y financiero del proyecto. De manera resumida vamos a hablar de estos estudios que sobre todo comprende ya pues el desarrollo de toda la asignatura, ¿no? El estudio de mercado, en primer lugar, su objetivo es estimar las ventas. Es el primer estudio de un proyecto y sí es el más importante porque los demás estudios, de acuerdo, dependen de este estudio de mercado. Lo primero es definir el producto o servicio, qué es, para qué sirve, cuál es su utilidad, cuál es su unidad de medida, en piezas, litros, kilos, etc., ¿no? Después se debe ver cuál es la demanda, un estudio muy importante, ¿ya? La demanda de este producto, porque en función a la demanda vamos a producir. Si hay demanda, producimos. Si no hay demanda, no vamos a producir, ¿ya? Entonces, conocer
compradores, quiénes compran, cuánto compra, dónde compra, cómo compra, por qué compra, quién es consumidor, quién es cliente, etcétera, etcétera. Y luego, también otro estudio importante dentro de su mercado es la oferta, que corresponde al estudio de la competencia. ¿De dónde obtiene el mercado ese producto? ¿Cuántas tiendas, talleres existen? ¿Se importa o se vende en el mercado nacional? Se debe hacer una estimación de cuánta oferta, ¿de acuerdo? ¿Cuántos competidores hay? ¿Cuántos bienes o servicios está vendiendo la competencia? De la oferta y la demanda, dos aspectos importantes. Finalmente, vamos a definir cuánto será lo que se oferte y a qué precio, y este será el presupuesto de venta. Esto tiene un nombre también, se llama demanda insatisfecha, que es igual a la diferencia entre la demanda menos la oferta. ¿De acuerdo? Y con todo ello, pues se elabora un presupuesto para una proyección a futuro. Luego viene un estudio técnico. El estudio técnico es definir cómo se va a diseñar, cómo se va a producir, cuánto se va a producir, dónde se va a producir. ¿Ya? Son preguntas importantes, ¿no? Desde el qué, que es el estudio de mercado, ¿de acuerdo? La ingeniería, cómo vamos a producir, la localización, dónde, el tamaño, cuánto, y así, ¿no? Si se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace el producto o por qué alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se define dónde ubicar la empresa o las instalaciones del proyecto, que corresponde al estudio de localización. ¿Cuánto vamos a producir? Que corresponde al estudio del tamaño. ¿Qué maquinarias, máquinas vamos a usar en el proceso, la ingeniería? ¿Qué personal es necesario para llevar a cabo este proyecto? Básicamente en este estudio se describe el proceso, si se va a usar o no tecnología de punta, tecnología, digamos, para la producción, y cuánto costará todo esto, qué se necesita para producir, para vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos que van a salir de toda esta información. Luego viene el estudio de la organización, que consiste en definir cómo se hará la empresa, qué cambios hay que hacer si la empresa ya está formada, a qué régimen fiscal vamos a afiliar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto? ¿Cómo organizar la empresa cuando el proyecto esté en operación? Es decir, aquí vamos a aplicar los conocimientos sobre organización de empresas. Diseñar pues su organigrama, su estructura organizacional, el diseño de puestos y cargos, funciones, procesos, procedimientos, manuales, etcétera, ¿no? Y luego viene un estudio económico. Aquí se muestra lo importante, si la idea es rentable o no, porque finalmente vamos a tomar una decisión desde el punto de vista económico. Para saberlo hay que desarrollar 3 presupuestos: el de venta, el de inversión y el de gastos, y que salieron de obviamente estos presupuestos se elaboran con la información de los estudios anteriores, y con esto se decidirá si el proyecto es viable o si se necesita cambio, como por ejemplo si se debe vender más, comprar maquinaria más barata o gastar menos, todos estos aspectos. Muy bien. Otro aspecto importante que hay que conocer sobre proyectos es el ciclo de vida del proyecto. Se decía pues que los proyectos siguen un orden, es un proceso, siguen una secuencia ordenada, y hay que entenderlo desde el punto de vista del ciclo de vida del proyecto. Y comprenden básicamente, como observan, 3 etapas: preinversión, inversión y operación. ¿De acuerdo? Entonces, en la preinversión corresponde básicamente a los estudios que se ha mencionado, es un trabajo básicamente académico, de elaboración de un documento. En la etapa de inversión, todo lo que se ha plasmado en ese documento, que es el proyecto, se va a ejecutar. ¿Ya? Construcciones, compra de activos, etc. Y luego la operación se inicia ya cuando la empresa inicia el primer día de operación, o sea, cuando realiza las primeras ventas. A partir de ese momento comprende la etapa de operación,
por un periodo de vida que va a tener el proyecto, que para la evaluación se determina un periodo. No es que la empresa va a tener ese periodo de vida, sino que se toma como base para la evaluación, básicamente, y tomar una decisión. Entonces, el ciclo de vida del proyecto comprende estos 3 pasos, ¿de acuerdo? La fase de preinversión, que ya lo mencionamos, que para algunos autores constituye la formulación y evaluación de proyectos. La otra etapa de inversión, que constituye la administración de proyectos de implementación, que es un curso que ustedes van a llevar. Y la fase de operación, que constituye ya a la administración de empresas, ¿ya? Que también es otro curso, ¿no? Entonces acá está un poco más desagregado estas 3 etapas. Hay fases o etapas que comprenden cada una de estas fases. Por ejemplo, el de preinversión se inicia con la idea del proyecto, se elabora un estudio de perfil, se sigue con un estudio de prefactibilidad y se termina con un estudio de factibilidad. En la etapa o fase de inversión se sigue con el estudio de la ingeniería, luego la implementación o ejecución del proyecto, y ya finalmente en la fase de operación se inicia con la prueba y puesta en marcha del proyecto, y aparece fundamentalmente ya o netamente ya la operación y funcionamiento del proyecto, y ahí se termina todo el ciclo de vida del proyecto. Vamos a ver de manera desagregada cada una de estas etapas o fases. En la preinversión les decía que es una fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, mediante la elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas, financieras, institucionales y sociales del proyecto en caso de llevarse a cabo. Eso es fundamentalmente. Estudios, resalto ese aspecto importante, y se deben realizar los estudios que ya les he mencionado, el estudio de mercado, técnico, de organización, económico y financiero. Y se va desarrollando sucesivamente en ese orden, ¿ya? Determinado por la cantidad y calidad de información también disponible, por la profundidad del análisis realizado y por el grado de confianza de los estudios mencionados. Una de las etapas o una de las características por las cuales falla un proyecto es porque justamente no se ha reunido la información de calidad para que el proceso de desarrollo del proyecto pues sea exitoso, ¿no? En esta fase de preinversión se encuentra, pues, mencionamos, reitero, la formulación y evaluación de proyectos. Acá se va a exigir un costo en recursos y tiempo para la investigación. Abarca desde la concepción de la idea del proyecto hasta los estudios de factibilidad. Luego pasamos, como les he mencionado, a la fase de inversión. Aquí comprende todas las actividades que se realizan para la ejecución ya del proyecto o la implementación del proyecto, ¿ya? Incluyen su etapa de pruebas, de puesta en marcha. La persona encargada en esta fase es el administrador de proyectos. La fase de operación, ¿ya?, se refiere a todo el periodo en el cual el proyecto genera bienes o presta servicios, atendiendo total o parcialmente la demanda que sustenta su realización. Esta fase, el encargado de esta etapa es el administrador de empresas. Si el proyecto, miren cómo va evolucionando, ¿no? Si el proyecto pasó de la etapa de formulación y evaluación al de implementación, y luego podemos observar que se logró la transformación de una idea en realidad. El campo de acción siguiente tiene dado por sacar adelante la empresa, aplicando sobre todo todas las estrategias que uno va aprendiendo en la universidad, ¿no?, para ser competitivos, para ser más exitosos en el mercado. Vamos a ver las subetapas de la fase de inversión. Decíamos que son 3 estudios que comprenden la misma variable pero con distinto grado de intensidad. El estudio, primero en la idea tenemos que definir cuál es la idea, cuál es el tema del proyecto y sus objetivos. Luego empezamos ya a desarrollar un estudio a nivel de perfil nada más.
Si a nivel de perfil es rentable, pasamos al estudio de prefactibilidad, que implica un poco más de profundidad en el estudio. Se evalúa, se ve que el proyecto es rentable y por lo tanto se finaliza ya con un estudio de factibilidad, donde ya de ahí pasamos ya a la etapa de inversión. La idea es la primera y la más importante. ¿De acuerdo? En el proyecto, aquí le decía, hay que definir el tema, sustentar por qué se va a invertir en ese negocio, en esa empresa, y cuáles son los objetivos por los que uno desea invertir en ese proyecto. ¿De acuerdo? Se hace un análisis de los problemas que puedan resolverse y las oportunidades que puedan aprovecharse. Se plantean las metas o los objetivos. Se identifican opciones básicas de solución, plantear las mejores opciones a estudiar más profundamente. Y finalmente determinar la oportunidad de invertir en el momento usando racionalmente los recursos. Y ahí pasamos al estudio de perfil. El perfil es considerado también como la justificación de la idea. Es el primer nivel de los estudios que se hace para estimar la viabilidad del proyecto antes de realizar la inversión. Este es un estudio básico, ¿no? Con la información sobre todo existente. Sin mayores gastos de investigación y oficina, que por lo general consiste en el juicio común y la opinión de los expertos y la experiencia que uno pueda tener en ese negocio. Solo se presentan estimaciones muy globales respecto al mercado, respecto a la inversión, a los costos, a los ingresos que se pueda generar sin necesidad de abarcar una investigación de campo. Este documento permitirá decidir si se elabora o no el estudio de prefactibilidad. El estudio de prefactibilidad es el segundo nivel. Le decía en qué se diferencia del primero en la profundidad. Profundizar la viabilidad técnica basado en información de fuentes secundarias y determinar las variables de mercado, alternativas técnicas de producción y capacidad financiera de los inversionistas. Se selecciona el proceso productivo, se estiman las inversiones probables, se definen los costos de operación, los ingresos que va a generar el proyecto, se examinan con más detalle cuáles son las opciones variables desde el punto de vista técnico, económico y legal. Si a nivel de prefactibilidad el proyecto le decía rentable, pasamos a un último nivel de investigación, que comprende el tercer nivel. Se elabora ya aquí con base en antecedentes obtenidos a través ya de fuentes primarias, no de secundarias, primarias. Recuerden que la fuente primaria corresponde a las encuestas, a las entrevistas, al trabajo de campo. El cálculo de esta manera pues se calcula las variables económicas y financieras que deben ser lo suficientemente demostrativo para justificar la valoración de los distintos aspectos, sobre todo económicos y financieros del proyecto. La responsabilidad del evaluador está en valorar todos aquellos aspectos que dependen de una decisión de tipo técnico, primero, del mercado, tamaño, localización, económico y financiero, ¿no? Este gráfico, miren, nos permite ver cómo es que se va reduciendo la incertidumbre. En la etapa de la idea, la incertidumbre es alta, ¿no? No sabemos si es rentable o no, si hay demanda, cuánta oferta hay, cuáles son los precios, los costos, cómo se produce, etcétera, ¿no? Pero vamos a elaborar el proyecto, nivel de perfil, prefactibilidad y cómo va disminuyendo la incertidumbre hasta que ya en la etapa de factibilidad tenemos la certidumbre ya para poder tomar decisiones de poder invertir. Las etapas, decíamos, de inversión, de la fase de inversión, corresponde al estudio de ingeniería, que es el conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha del proyecto. Generalmente se refiere a estudios de diseño de ingeniería, que se concretan en los planos, en las estructuras, en los planos de instalaciones eléctricas, sanitarias, etc., ¿no? Documentos que son elaborados por profesionales como arquitectos, ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios que son requeridos para otorgar la licencia de construcción. Luego de ello, ya pasamos a la ejecución o implementación. Esto comprende el conjunto de actividades para la implementación de una nueva unidad de producción, tales como la compra de terreno, la construcción física en sí de la instalación, maquinarias, equipos, contratación de personal, etc., ¿no?
Esta etapa consiste en llevar a cabo la ejecución o en realidad o la realidad del proyecto, que hasta antes de ella solo eran planteamientos teóricos, y aquí se va haciendo realidad la idea, ¿no? Antes de pasar a la etapa de operación se hacen pruebas y puesta en marcha. ¿En qué consiste? Consiste en un conjunto de actividades necesarias para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de las instalaciones, de la infraestructura de producción, de realizar las correcciones del caso y poner a punto la empresa para el inicio de una producción normal. Finalmente pasamos a la etapa de operación y funcionamiento. Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose los ingresos generados por la venta del bien o servicio, resultado de las operaciones, de los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos que la empresa o el proyecto va a incurrir. Esta etapa se inicia cuando la empresa va a producir y hasta el momento en que termina la vida útil del proyecto. ¿Ya? Esa vida útil generalmente se termina entre 3, 5 hasta 10 años, ¿ya? Periodo en el que se hará la evaluación de los resultados económicos. Entonces, un criterio para definir la vida útil de ese proyecto es por el periodo de obsolescencia del activo fijo, maquinarias y equipos de procesamiento. Es un criterio, ¿no? Otros toman, pues como lo decía, entre 3 y 5 años, otros en el 10. Para efecto de la evaluación económica y financiera, el horizonte o vida útil del proyecto más utilizado es el de 10 años, en casos excepcionales, cuando ya son megaproyectos, hasta 15 años. En este gráfico tenemos ya todo lo que se ha mencionado, los aspectos que comprenden, ¿ya? Estudio de mercado, técnico, financiero, etc. Finalmente, vamos a terminar con la tipología de los proyectos. Iniciamos con un proyecto de tipo agropecuario. Estos proyectos abarcan todo el área de la producción animal y vegetal, y así se tienen pues proyectos agrícolas, ya sea para el cultivo de larga vida, como el café, y proyectos de ciclo corto, como el algodón. Mientras que los proyectos de origen animal se refieren a la producción de leche, granjas avícolas, etc. Es decir, aquí no interviene la manufactura, ¿no? Solamente la extracción tal cual de los productos agropecuarios, ¿ya? Y se comercializan directamente. Pero pasamos ya a un proyecto industrial, cuando los proyectos están constituidos por la manufactura, que manufactura entendemos por la combinación entre hombre y máquina, y que se caracteriza básicamente porque compran o adquieren materia prima en el mercado nacional o internacional, y haciendo uso de las maquinarias de equipos logran la transformación de esos bienes de origen animal o vegetal en ya productos finales. Y tendríamos aquí en este caso proyectos ya agroindustriales, que se entiende básicamente por el tema de la agroindustria, ¿ya? Es decir, la industria agropecuaria, aquella actividad productiva que lleva los primeros procesos industriales a la producción de origen agropecuario. Por ejemplo, productos derivados de la leche, yogur, el queso, la mantequilla, ¿no? De la carne porcina, tenemos el jamón, etcétera, ¿no? Proyectos de infraestructura económica, aquí están constituidos por todos aquellos que dan a la actividad económica ciertos bienes o servicios como energía eléctrica, transporte, comunicaciones, construcción, ferrocarriles, puertos y navegación, centrales eléctricas, etcétera, ¿no? Estos sobre todo son pues, megaproyectos, ¿no? Que participan conjuntamente con el Estado. Y finalmente los proyectos de infraestructura social. El objetivo de este tipo de proyectos es atender necesidades básicas de la población como salud, educación, abastecimiento de agua, vivienda, líquidos residuales, sistemas de recolección y disposición de residuos sólidos, ordenamiento espacial, urbano, espacial y rural, que es básicamente el proyecto de inversión pública, ¿no? Y si es un proyecto de servicio, se caracteriza porque prestan servicios de carácter personal, material o técnico, tanto a nivel profesional o a través de instituciones. Incluye
consultorías, investigaciones técnicas de comercialización de productos y servicios sociales que no estén incluidos en la infraestructura social. ¿De acuerdo? Esto es básicamente la estructura de un proyecto, desde la idea de negocio, el estudio de mercado, tamaño, localización, ingeniería, costos de inversión, financiamiento, presupuesto de ingresos y egresos del proyecto, flujo de caja del proyecto y evaluación económica y financiero, ¿no? Todo esto hay que elaborar.